Mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días. Es un gran y verdadero gusto poder compartir este mensaje de nuestro Padre Creador con ustedes el día de hoy, este día santo, este día tan especial que de una forma u otra a lo largo del tiempo, o posiblemente estamos empezando en esos caminos, cada uno sabemos cuánto hemos recorrido en este tiempo, en esta bendición de vida, que pues realmente no es que sea fácil en lo absoluto, porque el camino del cristiano como tal tiene ciertas complejidades. En muchas ocasiones es como un sube y baja, y en alguna ocasión recuerdo que con algún hermano de la iglesia hace muchos años conversaba de que cuando ese sube y baja no está haciendo eso precisamente, sino que está tal vez en una parte muy tranquila, muy calmada, pues debemos estar alertas realmente, porque sí, tenemos que estar conscientes que la vida en sí del ser cristiano y haber decidido encaminarnos en esta vía que es angosta, pues conlleva muchas cosas, conlleva muchas pruebas, conlleva muchos aspectos que de alguna forma u otra a veces pueden hacernos tambalear, a veces puede llevarnos por situaciones adversas que de alguna forma u otra en algún momento dado pues, pudiera hacernos dudar sobre lo que estamos empezando a creer. Y ahí precisamente es donde entra el tema del día de hoy. En algunas ocasiones, diría yo en muchas ocasiones a lo largo del tiempo se ha platicado el tema precisamente de la fe, ¿verdad? Recordemos que el libro de Hebreos en el capítulo 11 es un tema, es un capítulo como tal que maneja ese tema de la fe muy, muy específico y puntual. Por ejemplo, Hebreos 11:1, empezando el versículo 1, nos dice qué es directamente la fe, ¿verdad? Si ustedes recordarán, Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando analizamos y desglosamos un poco en el sentido de poder realmente entender lo que es precisamente la fe, entonces básicamente nos ponemos a pensar, la certeza viene del sinónimo o de la palabra cierto, donde hay una certeza, una seguridad que algo va a pasar, va a suceder o en algún sentido en todo lo que relaciona a esa palabra tan importante, pero la certeza es cierto que yo tengo la Biblia aquí, por ejemplo, pues sí, yo la estoy viendo, pero la certeza de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo puedo tener yo una certeza, una seguridad de algo que mis ojos humanos no están viendo? Y también termina ese versículo con la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cabe mencionar la corrección. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando analizamos eso, cuando nos ponemos a analizar que las cosas que estamos viendo ahorita sabemos que están aquí, pero lo que está por venir, lo que está en un futuro, pues no sabemos. Recordemos que también hay el famoso dicho, el futuro es incierto totalmente. De alguna manera, cuando nosotros analizamos entonces lo que Hebreos 11:1 dice, podemos hablar horas y horas y horas de lo que realmente es la fe. Pero el día de hoy vamos a hablar puntualmente de historias de fe. Y sí, hay cantidad de historias de fe a lo largo de la Biblia, que es nuestro libro base, nuestro libro de instrucciones de vida, nuestro libro de aprendizaje y nuestro libro en todo sentido positivo al 100%, porque es la palabra de nuestro Padre. Pero fundamentalmente cuando nosotros analizamos no solo las historias que hay aquí
en este libro precioso, sino que también las historias que posiblemente usted y yo hemos pasado, o posiblemente hemos escuchado algunas historias de fe que en nuestro entorno, amigos, cercanos, hermanos de la iglesia, por ejemplo, vecinos o familiares, etcétera. Hay historias siempre rondando a nuestro alrededor en la cual vemos que la fe sigue moviendo montañas. Si se recordarán también que esa es otra de las frases de un versículo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decirle a aquel monte que se mueva de un lado para otro, dijo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero estas historias de hoy quise encerrarlas, porque vuelvo y repito, el tema da para hablar muchísimo y a veces muchas personas, tal vez un poco frías, toscas o algo así, hay un tema muy trillado, la fe aquí, la fe allá. No, la fe es increíble de que ha existido desde el principio de los tiempos y sigue existiendo. Esa como fórmula no puntual y específica, pero esa manera de que nosotros podemos analizar, de lo que nosotros podemos verdaderamente profundizar y decir que nosotros creemos algo que no ha pasado todavía. Entonces, eso es una fe. Eso es una fe. Aparte, por ejemplo, está lo que pudiera ser la confianza. La confianza, pues si se dan cuenta, la palabra confianza como tal tiene inmersa la palabrita fe. Y esta parte directamente nos hace muchas veces confiar en cualquier circunstancia y por consiguiente tener fe en algunas cosas a veces. Bueno, yo podría decirle o asegurarle que si usted va con su doctor, ya sea que a usted tenga un doctor de mucha confianza o tenga pues tal vez a veces la mentalidad de que si no tiene alguien de mucha confianza prefiere una, dos, tres opiniones dependiendo de qué situación esté enfrentando, pero si su doctor de confianza o doctora le dice a usted, mire, usted tiene que esta enfermedad o este virus o este malestar, etcétera, los exámenes de sangre salieron así, cualquier examen que le pudo haber hecho, y entonces usted tiene que tomar esto y esto y esto. Usted no empieza a llamar a los laboratorios médicos donde fabrican esos medicamentos que su doctor de confianza le dejó para ver si todos los componentes que están en la caja son ciertos y que le envíen estudios médicos, estudios clínicos, que le envíen tal vez hasta un video, ¿verdad?, de algún doctor. O sea, usted no va más allá en ese sentido. Usted tiene fe o esa confianza de que lo que le está dejando su doctor, que pues obviamente sabe mucho más que nosotros, que no tuvimos esos estudios ni nada, pero lo que está dejando su doctor es lo adecuado y lo correcto. Y luego de eso, no solo lo que le está dejando su doctor, lo que dice en esas medicinas, en esos medicamentos, en esos componentes, verdaderamente es. A nosotros no nos consta realmente si ese porcentaje que dice tal vez, por ejemplo, si es DSMG, ¿a quién le consta? O sea, hay un proceso, por supuesto, en todos los laboratorios médicos que son muy estrictos, pero también hay muchos también medicamentos que son genéricos en algún momento dado. Se maneja mucho aquí en Latinoamérica y algunas ocasiones los doctores son muy enfáticos en mencionar e insistir, no compre genéricos, compre de laboratorio de marca. Y entonces muchas veces eso quiere decir que da como una mayor garantía, una mayor tranquilidad de que pues obviamente usted va a consumir algo que sí le va a hacer un buen efecto, un positivo efecto en la enfermedad que usted esté atravesando. Entonces eso es una confianza que nosotros podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me ha pasado a veces en el tráfico, bueno, ahora hay bastante tecnología, pero cuando yo empecé a manejar hace muchísimos años atrás, no existía Waze, no existía Google Maps, no teníamos algo más que nuestra memoria de las indicaciones que podíamos ya tener o que alguien nos pudo haber dado, o si no, un policía.
Y a veces, por lo menos aquí en Guatemala, sucede mucho de que a veces vemos a alguien y entonces, bueno, ahorita vuelvo y repito, no tanto como antes, pero antes era un poco, mira, preguntarle a ese señor o a esa señora, se mira que son como de aquí, tal vez te pueden decir hacia dónde es la dirección donde vamos. Y entonces venían las personas, mire, disculpe, fíjese que estoy perdido o perdida, ¿verdad? Necesito llegar a este punto, a esta dirección, ¿usted la conoce? Ah, sí, mire, usted agarra aquí recto, se cruza para allá, a mano derecha, luego sigue 2 cuadras y entonces ahí llega. Entonces, ¿por qué nosotros creíamos 100%? A mí me pasó en varias ocasiones. Yo, ok, muchísimas gracias. Cuando iban las indicaciones, no era ese lugar. Entonces yo tuve fe o tuve cierta confianza en esa indicación. Pero generalmente eso es algo que nosotros nos manejamos y nos vemos inmersos en nuestro día a día. Pero las historias de fe que yo quiero que veamos y que analicemos hoy son 3 principalmente. Y recordemos que la fe como tal no es que sea un concepto, podríamos decir, abstracto como tal. No es tampoco una emoción pasajera. Entonces estas historias de fe que yo quiero transmitirles hoy pueden ser a veces tal vez irrelevantes para alguien, pudiera ser como sin mucho sentido, pero ¿cómo así? No, pero esto tiene cierta explicación de esto y esto y esto. O sea, a veces le buscamos la lógica, le buscamos esto, le buscamos cualquier otra situación y no queremos dar el lugar a lo que tanto enfatizó Jesucristo, que es la fe. La fe. Recordemos tantas cosas que Jesucristo dijo a lo largo de esos 3 años, poco más, que Él estuvo predicando de la palabra de nuestro Padre. Recalcó y remarcaba muchísimo la fe. Y recordemos que en la Biblia están los 4 evangelios, pero pues no están, hay una parte en uno de los evangelios, en la parte final, que dice que no alcanzarían todos los libros escritos en todo el mundo, o que se llenara todo el mundo de todos los milagros y todo lo que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, si nos ponemos a pensar un poco en ese sentido, las historias o lo que pudimos leer en esos evangelios son tal vez las más relevantes o las que verdaderamente Jesucristo y nuestro Dios Padre quisieron que nosotros remarcáramos, recalcáramos y repitiéramos tal vez en nuestras vidas para que de alguna manera lo aplicáramos precisamente de una forma positiva. Entonces, la fe como tal se construye directamente, se pone a prueba, porque eso es un hecho, eso no podemos negarlo, y también se manifiesta a lo largo de la vida cotidiana, de la vida real. O sea, a través de nuestra vida diaria nosotros vemos en muchas ocasiones reflejado, si yo hubiera tal vez creído lo que Dios decía y lo hubiera aplicado en esta decisión, tal vez no me hubiera pasado esto, por ejemplo. A veces podemos pensar de esa manera. Y por lo contrario, podemos ver, tuve fe o tuvimos fe en X o Y circunstancia, yo lo declaré y yo creí fervientemente y con una total seguridad y certeza que eso iba a pasar. Lo declaré con mi boca, lo creí en mi corazón y mi mente y sucedió. Entonces, la razón principal por la que he titulado este mensaje Historias de Fe, quisiera agregarle algo muy importante y no solo encerrarlo en historias de fe como tal. Para todos aquellos que toman nota, el título entonces de este sermón, de este mensaje del día de hoy es Historias de Fe, creer cuando no hay respuestas. El propósito principal es básicamente lo que les he venido diciendo desde el principio. No solo el concepto y la definición de lo que básicamente es fe como tal, sino que también la forma en que muchas veces la fe actúa en la vida del cristiano como tal. Hoy recorreremos 3 historias de fe y al final de este mensaje miraremos lo que Jesucristo enseñaba sobre la fe directamente. Mi propósito, vuelvo y repito, entonces al terminar este mensaje es fundamentalmente, empecemos con las citas. Quiero que veamos ese propósito, que es lo que verdaderamente desearía de todo corazón que tanto ustedes como yo podamos
tener de positivo de este mensaje al final. Vayamos por favor a el libro de Lucas. Vayamos por favor al libro de Lucas, en el capítulo 17, Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5, y que lleva como un subtítulo, aumentanos la fe. Entonces dice lo siguiente: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Eso es lo que yo busco en este mensaje. Que al finalizar, luego de escuchar estas historias que pues, son breves realmente, pero muy importantes, pudiera decir, para el desarrollo de este tema, tengamos esa sed, esa hambre, ese anhelo de que si no tenemos fe actualmente, o si nos hemos visto o hemos sentido que nuestra fe ha decaído, pues que al final realmente pidamos a nuestro Padre lo que los apóstoles le pidieron a nuestro Santo Salvador Jesucristo: aumentanos la fe. Entonces, estas tres historias las encerré, de hecho eran muchísimas más, pero vuelvo y repito, el tema da para hablar mucho y de un aspecto de una forma muy positiva, pero la primera de las historias que quiero comentarles brevemente es básicamente una fe que se ve reflejada en amigos o en hermanos cercanos, ¿verdad? Esta fe que vamos a ver es una fe de creer, de estar seguros de que algo, y está enfocado en un aspecto material, pero con todo el respaldo o con todo el proceso previo espiritual completa y totalmente. Y esta fe reflejada en amigos cercanos, en hermanos cercanos, es de una pareja de amigos que hace muchísimos años, bueno, muchísimos, diría yo, más o menos unos 15 aproximadamente, 18 más o menos, diría yo tal vez inclusive un poquito más, sí, de 15 a 20 años más o menos sucedió esto, pero era una pareja de esposos que ellos, pues a lo largo de muchos años yo los traté, se volvieron muy amigos, muy cercanos, eran cristianos, no asistían a la misma congregación nuestra, pero sí, realmente de alguna manera estaban en un cristianismo en el cual estaban bastante inmersos en sus creencias y por supuesto creyendo en nuestro Salvador y creyendo en muchos aspectos basados en la Biblia. Una pareja que se amaba muchísimo, y digo amaba porque, no porque los dos estén muertos, pero lamentable y tristemente en la pandemia uno de ellos falleció. Y era mi amigo, era el esposo. Y pues ahorita pues está la esposa viva. Pero todo esto pues obviamente sucedió previo a esta circunstancia compleja y complicada del COVID-19. Y ellos habían pasado un proceso de tener una casa y luego habían logrado comprar una casa un poco más grande, tenían una etapa muy próspera, podríamos decir, en cuanto a sus trabajos. Mi amigo, quien espera su resurrección ya, y se nos adelantó, decimos en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero todos sabemos que el tiempo de Dios es perfecto para todos. Y pues él llegó a tener creo que hasta 2 o 3 trabajos, o 2 negocios y un trabajo, y tuvieron una época muy bonita. Compartían sus bendiciones con su servidor y con muchas personas, con su familia y todo, pero luego vino una prueba difícil. Bueno, de hecho fueron varias que se les vinieron abajo. Perdió uno de los trabajos que tenía, no me recuerdo qué otra situación sucedió, que creo que una empresa para la que él trabajaba era una empresa alemana, una marca muy famosa que se llama Siemens. Trabajaba para él, creo que, no sé si
por un despido masivo. No recuerdo muy bien exactamente cómo fue esos detalles, pero fue una tras otra, algo así como tipo Job. Fue una, luego a lo poco tiempo fue otra. Recuerdo que también tenía un taxi, le chocaron el taxi, se lo dejaron abandonado a un lado. O sea, fueron varias circunstancias que se vinieron abajo. La esposa de mi amigo era ama de casa, ella siempre estaba atendiéndolo a él, viendo todos los quehaceres de la casa. Y entonces, pues obviamente siempre tenían como que muchos aspectos de trabajo, porque precisamente los dos, como decimos normalmente en Guatemala, llevaban la batuta del hogar, ¿verdad? O sea, los dos tenían ese apoyo mutuo, ¿verdad? Llegó el punto en que tenían una situación económica bastante complicada, y cuando ellos, pues la casa que ellos habían comprado, que era un poco más grande que la previa que les mencioné, la perdieron. Lamentable y tristemente la perdieron. Se fueron a otra casa, bonita también, pero pues obviamente no se sentían bien, ¿verdad? Porque habían perdido X cantidad de plata, habían perdido varias cosas en esa casa anterior, que era grande, bonita. Y fue muy especial. La verdad que fue una historia que a mí me tocó desde que, porque yo viví todas esas pruebas, yo lo viví con ellos. Fue una circunstancia difícil y dura. Nos ayudábamos en muchas circunstancias, porque yo también pasé circunstancias similares, pero esta historia de ellos me impactó muchísimo por lo que les voy a comentar ahorita. Ellos se fueron a una casa en las afueras de la ciudad, como les mencioné, a rentar una casa. Y pues la vida seguía, ¿verdad? Entonces creo que la esposa empezó a laborar nuevamente, porque ya no estaba completamente como ama de casa. Luego de que ella empezó a trabajar, pues entonces empezaron a luchar para salir de esa circunstancia difícil económica. Pero en una de esas, como estaban en las afueras de la ciudad, hacia el sur de la ciudad de Guatemala, fuera del departamento como tal de Guatemala, en un lugar que se llama Matitlán, había un proyecto nuevo de casas. Y entonces ellos de vez en cuando, no sé si por trabajo o algo, tenían que pasar frente a ese proyecto. Y se propusieron orar. Llegaban todos los días, no recuerdo durante cuánto tiempo, pero llegaban todos los días a ponerse frente a la garita de ingreso de seguridad de entrada a ese proyecto. Ponían ellos un poquito afuera y todos los días llegaban a orar por una casa ahí adentro. Mi amigo, un poco escéptico a veces porque estaba atravesando circunstancias difíciles, pero la fe de mi amiga, de la esposa de mi amigo, era muy fuerte. Ha sido muy fuerte siempre. Y eso también a él lo hizo tener y compartir esa misma fe, la importancia de tener una buena persona al lado de uno, ya sea esposo o esposa, que realmente lo apoya a uno. Y precisamente ella fue un apoyo muy bueno en esas circunstancias muy difíciles, y de hecho entre los dos fueron un apoyo muy bueno. Entonces, recuerdo que durante cierto tiempo ellos oraban por esa casa, y ahorita precisamente se me vino a la mente que ellos habían visto en una promoción que había de unas pinturas bastante famosas aquí en Guatemala, y que el premio, si compraban una cubeta o dos, creo yo, cubetas de pintura, pues participaban en el sorteo de una casa dentro de ese residencial. Entonces, por lo mismo ellos compraron, decidieron, tuvieron esa sensación, ese feeling adentro, ese sentimiento de poder, participar de ese evento, de ese sorteo. Y entonces empezaron, día tras día llegaban, oraban esa casa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si es su voluntad va a ser nuestra. Declaraban con su boca, lo creían con su mente y corazón. Y entonces llegó el día del sorteo. Para ya no hacer un poco más larga la historia, llegó el día del sorteo. Ese día él creo que tenía que ir a trabajar, tenía un negocio o algo, o una entrevista de trabajo, no recuerdo muy bien, hace bastante tiempo, pero él salió.
Y entonces la esposa, cuyo nombre es Marlene, ella se quedó en casa esperando en la televisión el sorteo. Luego de todo ese proceso de lo que ellos oraban, por supuesto, en sus oraciones diarias, ellos por supuesto que oraban por esa circunstancia y no por el hecho de que alquilar, o sea, realmente no, alquilar no es lo ideal, pero tampoco es que sea un pecado, pues, o sea, a veces hay circunstancias que no permiten que se pueda comprar una casa, los enganches a veces son muy altos, entonces las circunstancias como tal estaban dando precisamente para que todo pasara de esa forma que ellos lo decían. Si llegó el sorteo, ella estaba presente frente a la televisión y entonces, como ella lo cuenta, y la verdad es muy impactante, sacaron el número o la boleta ganadora que tenía el número y no era el número de ella. Cuando dijeron el número, empezaron, porque son 8 dígitos, no, por seguridad no dicen los 8, sino que dicen, creo que 6, si no estoy mal. Pero desde los primeros 4 dígitos, ella dijo, no es mi número. Y entonces sucedió lo que la fe mueve. Lo que la fe movió montañas ahí, espiritualmente hablando. Llamaron a ese número. Creo que no fueron una, fueron 2 veces y no contestaron. Luego entonces dijeron, bueno, entonces vamos a sacar otro número, dejamos este a la par, lastimosamente la persona tal y tal, pues perdió de su casa. Cuando sacaron el otro número, increíble, era el número de Marlene y de Ismael, era el nombre de mi amigo. Y ella se hincó, ella agradeció y esperó a su esposo con una candela, una vela, con las luces apagadas, para cuando él llegó, porque él ya no pudo estar ahí presente en el momento del sorteo. Él estaba asombrado así, ¿pero por qué todo estaba las luces apagadas? Y ella llegó y le dio la noticia. Cuando ellos compartieron esa noticia con su familia, con amigos, incluyendo a mí, fue algo de verdad muy, muy, muy asombroso cómo todo sucedió. Y cuando llegamos, ellos empezaron a hacer reuniones en esa casa para honrar a Dios y todo era agradeciéndole a Dios, agradeciéndole que les había dado esa bendición y que les habían escuchado sus oraciones. Y era una casa enorme. De hecho, es una casa enorme. Creo que son como 5 o 6 habitaciones, 2 niveles, 2 salas, habitación para servicio, para servicio en el primer nivel, tiene parqueo, un garage para 2 carros y parqueo para 8 carros, jardín atrás, jardín enfrente, o sea, la casa preciosa y Dios se las dio. Entonces, cuando ellos contaban su historia, de una forma tan impactante y tan minuciosa los detalles, decimos, la fe, podríamos decir inclusive, funciona. Si creemos, recibiremos. Pero ojo, si creemos, vamos a recibir también si es la voluntad de Dios. Porque lo que Dios da también es con un propósito. No quiere decir que, bueno, entonces ahora yo quiero 10 casas y entonces ahora voy a pedirle a Dios que me dé esas 10 casas porque las voy a poner en alquiler. O sea, podríamos hacerlo, pero no es el propósito de la vida tampoco formar y hacer cosas materiales todo el tiempo. Pero ellos necesitaban posiblemente ese milagro y Dios se los dio. Dios los unió más. Y de ahí pasaron muchas otras cosas más. Algo breve y rápido para que no se me pase por alto. Ellos tenían, a ese punto de la casa, tenían más o menos 10 años de casados y no venían hijos. Y ellos querían hijos. Y sucedió lo mismo. Aprovecharon los recursos bíblicos de la fe y al poco tiempo luego de la casa, no recuerdo si al año o 2 años más o menos, vino una nena linda que pues llegó a alegrar muchísimo ese círculo familiar. Así que Ismael, quien recuerdo con mucho cariño, y Marlene, como todo el mundo la conocemos, Marlencita, han sido pues una pareja que inspiran en esas historias de fe.
Y yo sé que posiblemente en algún momento dado usted ha escuchado algunas historias de fe en su entorno. Recordemos que la Biblia nos enseña que mejores son dos que uno. Quiero que vayamos rápido a esta cita, por favor. Eclesiastés, si me pueden seguir. Vamos a Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 9 y 10. 4, 9 y 10 de Eclesiastés. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Y esta historia que les acabo de contar refleja perfectamente bien lo que Eclesiastés 4, 9 al 10 nos dice. Por eso la importancia de tener un esposo o una esposa que verdaderamente sea ese apoyo, que verdaderamente sea ese soporte, que uno se complemente al otro, no que uno esté encima de otro. Perdón. Directamente, cuando analizamos y profundizamos al respecto de ello, podemos concretar la idea de que la fe, a través de obras en pareja, trae resultados positivos. Una historia muy importante, verídica, vuelvo y repito, yo lo viví con estos amigos, pero así como historias como esas, hay otras historias que usted puede haber vivido. Yo recuerdo una hermana de la iglesia también que en algún momento dado me decía, hace pocos años, tal vez 2, 3 años, me decía, toma tu milagro, me decía. Cree que ya se recibiste el milagro. Es más, da gracias. Da gracias sin haberlo recibido. Y entonces cuando nos ponemos a pensar humanamente hablando, ¿qué sentido tiene darle gracias a Dios por algo que no hemos recibido y saber si va a ser su voluntad? O sea, pensemos humanamente, no pensemos en el sentido profundo que estamos ahorita. Salgamos un poco en eso y pensemos fríamente y humanamente. ¿Qué sentido tiene agradecer algo que no hemos recibido? Que saber si lo vamos a recibir. No tiene sentido alguno para el ser humano carnal. Pero regresando al aspecto profundo bíblico, cuando creemos, declaramos y creemos en nuestro corazón y en nuestra mente que algo va a pasar, algo pasa. Si es, vuelvo y repito, la voluntad de nuestro Creador, que es el que tiene el control de nuestras vidas. Y una de esas, ahorita quisiera pasar a la segunda historia, que es una historia de fe personal. Tengo algunas por ahí que me hubiera gustado muchísimo contarles, pero quisiera remontarme, actualmente tengo 45 años, quisiera remontarme a mis inicios en la Iglesia de Dios. A mis inicios ahí por el año más o menos, en los 90, finales de los 90, empezando los 2000 más o menos. Y yo recuerdo que poco a poco me fui viendo inmerso en la verdad de Dios. Cuando yo llegué a entender algo que cuesta creerlo, algo que cuando nos tocan la bolsa saltamos, creo que lo más rápido posible, pero cuando yo llegué a entender el diezmo, yo les puedo decir que fue una prueba de fe que yo viví en esos inicios de mi vida. Yo tenía 18, 19 años más o menos. Recuerdo que usualmente me movilizaba en bus, jalón, como llamamos aquí en Guatemala, que es cuando pedimos favor a alguien que nos lleve de un lugar a otro. Y en muchas ocasiones mi señor padre, quien vivía en aquel entonces, me llevaba a los lugares que yo tenía que ir. Pero en
entré en una necesidad de poder tener un vehículo, ¿verdad? Ya empecé yo a laborar, de hecho desde los 17 años empecé yo a trabajar, pero ya necesitaba empezar a moverme de una manera independiente. Y recuerdo que yo leí lo del diezmo, yo siempre decía, eso del diezmo es solo para los pastores, eso del diezmo se lo gastan ellos y sus familias, eso mejor se lo doy yo a las personas que sí vea que son pobres. O sea, muchas cosas que en mi mente inmadura de inicios en los caminos de Dios yo podía tener. Y recuerdo que leí una cita, esa no la tengo dentro de estas citas, pero es Malaquías. Si quieren acompáñenme. Vamos, está precisamente antes de Mateo. Sí, ya aquí estamos. Es Malaquías. Vamos a anotarla para poder aquí tenerlo todo completo. Y cuando yo leí esta cita de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, mi vida cambió. Creí en lo que Dios Padre me dijo a través de esa cita. Tuve fe y no con un interés material de por medio, que bueno, entonces voy a empezar ahora a diezmar y al mes siguiente ya quiero ver resultados. O sea, nunca funciona así. Uno tiene que buscar esa humildad de poder entender que inclusive el 100% del ingreso o las utilidades que nosotros podamos tener de nuestros negocios o el ingreso que nosotros percibimos de nuestro sueldo, nuestro salario, es de Dios. Y Dios nos dice que solo apartemos el 10%. De hecho hay otros diezmos, pero ahorita quiero enfatizarme en el 10%, que fue el que entendí en aquel entonces. Y ese 10% yo empecé a apartarlo, después que leí Malaquías 3:10. Leámoslo por favor. Malaquías 3, versículo 10, dice el siguiente. De hecho, el subtítulo en el versículo 6 dice el pago de los diezmos. Pero el versículo 10, que es el que quiero enfatizar ahorita, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme, ojo, probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando profundizamos y analizamos, estudiamos cada cita que realmente nos llega al corazón y al alma, que fue lo que yo hice al entender esto, Dios nos está diciendo, nos está retando: probadme. Probadme ahora en esto, dice, y todavía enfatiza la palabra. Dice el Eterno de los ejércitos. No es, inclusive, probadme Dios. No, el Eterno de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo lo creí. Yo empecé a diezmar. No recuerdo exactamente la fecha, tal vez tendría más o menos un año de estar asistiendo, año y medio más o menos, a la iglesia. Y en cuestión, luego de ese tiempo, ¿verdad?, empecé a diezmar, y desde el primer diezmo que yo di del salario que yo estaba recibiendo, pasaron como unos 6 u 8 meses, y Dios me regaló un carro a través de un amigo de mi papá, que es una historia muy bonita porque era un amigo de mi padre, que este amigo de mi papá también había sido amigo de mi abuelito, que pues yo no lo conocí porque murió hace como 60 años, una cosa así, si no es que más. Pero este amigo de mi abuelito era pues menor que mi abuelito, pero al mismo tiempo era un poco mayor que mi papá. Y entonces ellos siempre fueron muy cercanos, muy apegados. Y entonces recuerdo una vez, en aquel entonces no habían celulares, finales de los 90, alrededor de los 2000, o empezaban celulares que no eran accesibles para todos. Y recuerdo muy bien que yo contesté la línea fija de mi casa,
y entonces él se llamaba Rodolfo, pero todos le decíamos de cariño Fito. Y entonces yo contesté, y existía la casualidad de que él cumplía años exactamente a la misma fecha que yo cumplo años. Y entonces me llamó precisamente ese día de mi cumpleaños. Ya me recordé, si mi cumpleaños es en abril, obviamente tuvieron que haber sido 6 o 8 meses antes de abril. Entonces, ahí estamos. Aterrizando entonces, precisamente yo contesto, ¿y qué tal, mijito? ¿Cómo estás? Qué bueno saludarte, feliz cumpleaños, etcétera, etcétera. Y entonces yo también, Fito, gracias. Mira, mijito, fíjate que te tengo un regalo, me dice. Y me gustaría que le dijeras a tu papá que vengan a traerlo porque no es pequeño. Y entonces yo, pues muchas gracias. Él era muy espléndido, él pues daba muy buenos regalos, a veces cositas, a veces dinero, a lo largo de nuestra niñez, ¿verdad? Fue muy, muy buena persona. Y me recuerdo, pero el tono de voz con que me habló esa vez fue muy diferente. Y entonces le dije, papá, le digo, fíjate que Fito dice que lleguemos y si puedo llegar hoy mejor, porque usted quiere un regalo para mí, me dijo. Yo, imagínense, 18, 19 años más o menos. Y entonces llegamos a la casa de él, que tenía un sótano bastante grande y un jardín grande. Y él compraba carros chocados en las aduanas fronterizas o las aduanas ya aquí directamente en la ciudad. Y entonces él los reparaba y los revendía. Entonces por eso siempre se miraban esos jardines bastante caros. Recuerdo entonces cuando llegamos, estaba un carro dando vueltas adentro del jardín, que era bastante grande, lo estaban probando, y como cualquier otra cosa empezamos a platicar, y entonces vino él, y me recuerdo que paró el carro de la persona que estaba manejándolo, le dio las llaves a él, al amigo de mi papá, Fito, y él se las dio a mi papá, y le dijo, este es el carro que tengo para tu patojo, le dijo a mi papá, este es el carro que tengo para vos, Noé. Y entonces, pues no era un carro del año, pero tampoco era un carro de 50 años atrás, o sea, era un carro muy bueno. Había que arreglarle algunas cosas, y algunos de la iglesia se recordarán precisamente porque fue en mis inicios de la iglesia. Yo, en las fiestas de tabernáculos, me recuerdo que en las actividades de jóvenes metía hasta 8 o 10 personas en un carro que tenía capacidad de 5 o 6 personas. Y en la inmadurez y en las imprudencias, dije, no, vamos a la reunión de jóvenes de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, fue una respuesta también en un periodo de tiempo de pocos meses, podríamos decir, 6, 8 meses, a que creí en lo que Dios dice en su palabra. Y esa historia de fe personal, recordemos que no es algo que solo se predica desde un púlpito o un podium o una mesa o un lugar cualquiera. La fe se vive en el corazón y en la mente y se siente hasta el alma, lo más profundo. Y si Dios está de acuerdo con eso que uno le pide, pues Él nos otorga esa petición. Realmente creo que todos estamos muy conscientes que todos atravesamos momentos donde precisamente esa fe se ve probada. Y hay muchísimas formas que esa fe se ve probada. A veces enfermedades, a veces circunstancias económicas, a veces pérdidas de trabajo, a veces problemas con hijos, a veces problemas con pareja, ya sea esposo o esposa. Y si se han dado cuenta a lo largo de mis mensajes, yo siempre trato de enfocar en nuestro diario vivir los temas porque precisamente a veces damos por sentado muchas cosas. Si me dan un minuto. Gracias. A veces damos por sentado muchas cosas que en el día a día son respuestas o de fe previa que pudimos haber pedido a Dios o circunstancias que de alguna forma u otra nos hacen vivir más en paz y tranquilos. La palabra de Dios nos habla de 1001 formas. Y hay una parte en 2 de Corintios que quisiera que me acompañen, por favor. Vamos a 2 de Corintios. Y en esta 2 de Corintios 5, 2 de Corintios 5, y
en el capítulo 5, vamos a ir por favor al versículo 7. Recordemos entonces que la palabra de Dios nos dice en el capítulo 5, en el versículo 7, vamos ahí, porque por fe andamos, no por vista. La fe verdadera no depende de lo que vemos. La fe verdadera depende de aquel en quien confiamos. Esta historia personal nos enseña pues, que la fe pues, no elimina circunstancias tal vez, pudiéramos decir, carnales, ¿verdad? Pudiéramos decir circunstancias tal vez que con nuestros ojos vemos, pero que muchas veces no nos esperamos que nos va a pasar. Cuando a veces en la vida del ser humano las circunstancias cambian de repente, a veces de un abrir y cerrar de ojos. Ayer, por ejemplo, pudiéramos estar caminando, hoy podemos tal vez ya no. Ayer, por ejemplo, podríamos ver, hoy, por ejemplo, posiblemente ya no. Ayer pudiéramos estar con posesiones, tal vez materiales, con casa, carros o algo, posiblemente hoy lo perdimos por alguna circunstancia. Por eso se recuerdan que hace unos momentos les mencioné, la vida, o al principio más que todo la plática, la vida del cristiano es un sube y baja. Y por eso esta historia de fe personal, y como les mencioné también, hay muchísimas que he atravesado, inclusive recientemente, el año 2025, hay varias circunstancias que he atravesado y sigo atravesando, es parte de la vida del cristiano. Y pues esta historia realmente no es como que, yo pues soy como muchas personas erróneamente dicen, soy el favorito o la favorita de Dios o el elegido. O sea, no. Nosotros tenemos que tener humildad, hermanos. Tenemos que tener humildad en nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos que verdaderamente ser humildes ante Dios en todo sentido. Tenemos que cambiar cuando de alguna forma u otra nosotros podemos tal vez llenarnos de circunstancias carnales que puedan vedar esa fe, que puedan bloquear esa fe, que nos puedan hacer dudar. Pero hermanos, no hay nada, por más duro, por más difícil, por más complejo que nos haya sucedido o que nos pueda llegar a suceder, no hay nada que debiera de hacernos dudar de Dios, de ese poder, de ese ser que nos ha creado a la perfección. O sea, cuando nosotros analizamos el cuerpo humano, por ejemplo, los ojos, los lentes, sin ir tan lejos de ese lente que me está grabando ahorita, la creación de ese lente o la fabricación de ese lente está basada en el ojo humano. Porque el ojo humano Dios lo creó perfecto para que yo estoy viendo para allá, pero veo mi mano acá, es una distancia de 2 o 3 metros de diferencia y automáticamente el ojo hace un zoom aquí, luego para acá, hace un zoom un poco más lejos, luego para allá otra vez. Y así, cada cosa, si habláramos del cuerpo humano, hermanos, de verdad también pasaríamos horas y horas y horas hablando. Todo está conectado. Todo está conectado. Ni digamos el sistema nervioso central, ni digamos la columna vertebral, ni digamos el corazón, el sistema circulatorio, o sea, todo está conectado en el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo poder nosotros dudar del ser todopoderoso que nos creó? Debería de ser inconcebible, pero para muchos no. Hay muchos que dudan. Hay muchos que se cuestionan, hay muchos que inclusive no creen que hay un ser supremo y toda la creación dice que sí lo hay. Pero, pues, gracias a Dios usted y yo creemos en un ser supremo y en un ser que es nuestro creador, que nos da lo necesario para vivir, un techo seguro para dormir cada día,
posiblemente un medio de transporte seguro, y si no, si nos movemos en bus, en bicicleta, en motocicleta, pues Dios nos cuida siempre. Y aquí cabe mencionar una breve pausa del tema, pero que siempre está relacionado: consejo sano, y lo he vivido en muchas circunstancias, que pues igual está aunado a la fe. Oremos antes de salir de nuestros hogares, o antes de montarnos en nuestra bicicleta, motocicleta, carro, bus urbano, bus extraurbano, lo que sea que utilicemos para transportarnos. Oremos. Recordemos que Dios nos dice que debemos de orar al acostarnos, al levantarnos y andando por el camino. Entonces, es algo inclusive de fe, creer que lo que Dios me está diciendo acá es cierto, y Dios nos va a cuidar a través de sus ángeles, a través de la forma que Él desea hacerlo. Así que esta segunda historia es una historia personal que quería compartir con ustedes para que veamos y vayamos ya aterrizando un poco en el tema, y que veamos directamente lo que Jesucristo nos decía, ¿verdad? Y aquí es donde voy a la tercera historia, que es una historia fabulosa. Una de las muchas historias fabulosas de la Biblia, por supuesto, pero esta marca inclusive un asombro por parte de nuestro Santo Salvador Jesucristo en ello. Acompáñenme, por favor, a el libro de Marcos. Vamos al libro de Marcos, y les pido por favor que vayamos al capítulo 2. Al capítulo 2, y que leamos del versículo 1 al 12. Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús, el subtítulo es Jesús sana a un paralítico. Y entonces inicia el 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Se entiende que era un grupo de personas muy allegadas o cercanas a este paralítico, y pues obviamente cada uno le agarró sus extremidades superiores e inferiores, y entonces ellos lo llevaban cargado porque escucharon que estaba Jesucristo predicando, y pues obviamente ya era muy sonado. Recordemos que está empezando el Evangelio de Marcos, pero pues ya se escuchaba muchísimo de nuestro Señor Jesucristo, los milagros que Él hacía, etcétera, etcétera. Entonces, continuando. Y como no podían acercarse a Él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. O sea, pongamos el lugar de ese momento como de desesperación que tenían estos amigos o posiblemente parientes de este paralítico. O sea, fue algo, bueno, no podemos entrar acá, nadie nos da permiso, porque seguramente han de haber dicho con permisito, y nadie les daba con permiso. Entonces, de alguna forma u otra, dijeron, no, vamos al techo. Y es donde aquí precisamente dice, y descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura. Recordemos que los techos de antes eran muy diferentes, o de esa área inclusive eran muy diferentes a los techos fundidos de ahora, y todos muchos techos eran como los tabernáculos, eran de paja, eran de cualquier rama, enramadas o cuestiones así, ¿verdad? Entonces por eso para ellos dijeron el techo. Rápido pensaron el techo. Hagamos un hoyito, no nos importa. Posiblemente han de haber dicho, después ahí lo arreglamos, de ahí le ponemos otras cosas, pero queremos llevar a nuestro amigo paralítico con nuestro Señor Jesucristo, con la persona que está haciendo milagros. Ellos tenían esa fe. Sigamos la lectura. Y descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y aquí es la parte más importante. El versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice.
típico en esta clase de personas, ¿verdad? Entonces, luego dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y ahí estaba el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ellos no lo veían. Y luego dice el 8, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Vamos a ver, toma tu lecho y anda. Y el 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Entonces él se dirigió a los escribas que estaban ahí, y entonces luego de eso, todos estos escribas que estaban cavilando, se dirigió directamente al paralítico. Y entonces le dijo, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pongámonos en ese contexto, pongámonos una multitud en un lugar, en una casa, rodeando una casa. Y todos fueron testigos, o al menos los que alcanzaron a ver, que estaban ahí adentro, bueno, los que estaban adentro por supuesto, pero los que estaban tal vez en ventanas o puertas y alcanzaban a ver hacia adentro, vieron que un paralítico caminó. Un paralítico que no podía caminar si no es por ayuda de sus amigos. Y recordemos lo que dice Marcos en el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesucristo habló constantemente sobre la fe. A muchos les dijo, tu fe te ha salvado, por ejemplo, en Lucas, no vayamos ahí, solo si quieren anotarlo, lo anotamos, tu fe te ha salvado, en Lucas 7:50, o por ejemplo, en Lucas 5:34 dice, tu fe te ha sanado. Y también está, Lucas creo que dije, es Marcos 5:34. Dice, tu fe te ha sanado, si quieren anotarlo también. Pero recuerdo muy bien, una de mis citas favoritas, podría decir, que son de las que yo tengo muy en mente. Marcos 5:36. Porque si seguimos la lectura, en el capítulo 5 pasan dos acontecimientos de fe, y entonces directamente ya venimos, y en Marcos 5:36 le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces recordemos que la fe debiera y en nuestro día a día ser parte de, porque a veces con cosas tan simples como creer que tal vez un trabajo tal vez va a salir bien, un proyecto, algo más complejo va a salir bien, y muchas otras cosas ya más serias de la vida, realmente deberíamos vivir nuestra vida en fe. Para ir concluyendo ya, mis queridos hermanos, solo quiero que analicemos y reflexionemos juntos. Las historias de fe no pertenecen al pasado. Dios sigue escribiendo historias de fe. Puede seguir siendo la próxima historia de fe la suya, o tal vez la mía, o la de nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, novio, novia, tío, tía, hermanos en la fe. Esa frase es tan importante, tan buena, tan linda, tan profunda, que a veces solo la decimos por decir. La próxima historia de fe que Dios pueda escribir puede ser la nuestra, querido hermano y querida hermana. Cada uno de nosotros enfrentará pruebas, enfrentará dificultades,
enfrentará momentos donde nuestra fe seguramente se va a ver sacudida. Es ahí donde nosotros verdaderamente veremos de qué estamos hechos. Ahí vamos a ver si vamos a tambalear o vamos a irnos de un lado para otro o vamos a estar firmes. Y como dice un himno, firmes y adelante. O como dice otro himno muy bello, con fe y amor. La invitación, queridos hermanos, es clara. Confía en Dios. Agradece a Dios y a Jesucristo por ser nuestro Salvador y por esa oportunidad de salvación que nos ha dado. En ese plan perfecto que diseñaron Dios Padre y Dios Hijo desde los inicios y antes de la creación. Aférrate a Él, hermano. Aférrate a Él, hermana. Cree aún cuando no veas respuestas inmediatas, porque así como Dios fue fiel en cada una de estas historias que acabamos de escuchar, también va a ser fiel contigo. Cuando llegue la prueba, podamos decir con convicción: sé en quién he creído. Que Dios fortalezca nuestra fe, querido hermano y hermana. Y no solo hoy, sino que cada día de nuestras vidas, hasta que Dios decida quitarnos ese aliento de vida. No sabemos si puede ser mañana, en 10 años, en 50 años. No lo sabemos. Pero sea cuando sea, como yo en muchas ocasiones le he dicho a Dios Padre, he aprendido de su palabra y le he pedido que me ayude a alabarlo, a agradecerle y a creer siempre en Él hasta el último momento de aliento de vida que tenga este cuerpo físico. Acompáñenme en oración, queridos hermanos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores, bendito Padre que moras en la altura del tercer cielo, alabamos y bendecimos tu nombre en este día, tu día santo, este día perfecto que tú has creado, bendito Padre, porque sabes, Dios todopoderoso, en tu inmensa sabiduría y tu inmensa misericordia, que lo que nos vas a dar en cada uno de los días de vida que nos des en esta tierra. Gracias por esa oportunidad que nos das de salvación a través de ese plan divino que diseñaron perfectamente Dios Padre, que eres tú, y Dios Hijo, que es nuestro Santo Salvador Jesucristo. Gracias, infinitas gracias, porque nos aman, nos dan lo necesario para vivir y estamos aquí porque es tu divina y santa voluntad, Dios Todopoderoso. Gracias infinitas por cada una de esas bendiciones, no solo materiales, porque si bien es cierto son cosas vanas las cosas materiales, pero nos ayudan a vivir en este mundo que tú nos has puesto. Pero no solo por eso te damos gracias, Padre bueno, sino que también por todas las cosas espirituales que tú nos das, el entendimiento, el conocimiento, el discernimiento, que cada día nos lo incrementas conforme tú vas viendo que nuestro interés crece en poder aprender en tu palabra. Eso va a ser siempre variable en cada uno de tus hijos y pues de alguna forma u otra, bendito Señor, sabemos de que tú estás siempre con nosotros. Ese amor inmerecedor, esa misericordia inmerecedora, Padre Santo, está siempre con nosotros. Así que gracias te damos por todo ello, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, guíanos por el camino correcto, guíanos por ese camino estrecho que es difícil de recorrer, a través de pruebas duras, de enfermedades, de dificultades, de operaciones, cirugías, de pruebas con la familia, de pruebas en el trabajo, de pruebas en la economía, toda esa clase de pruebas, bendito Señor, que enfrentamos en nuestra vida. Sabemos de que tienen un propósito y ayúdanos, por favor,
a que tengamos más fe, y esa fe que solo proviene de ti, bendito Dios, porque sin ti no somos nada en esta tierra. Sin ti no somos nada y queremos hacer las cosas bien para estar bien ante tus ojos. Gracias te damos por todo, Padre bueno. Gracias te damos todo, Padre, por todo, Padre bendito. Y queremos entonces pedirte que bendiga los alimentos que vamos a consumir en estos momentos. Bendiga los alimentos que hemos consumido en este día y que bendiga nuestras vidas para que nunca falten alimentos, Dios eterno. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, por todo lo que nos das día tras día, y todo te lo queremos pedir, todo te lo queremos agradecer de todo corazón, bendito Padre, y suplicar en el nombre poderoso, que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Santo Salvador Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, nuestro Cristo Jesús. Amén y amén.